yo feliz de poder estar una clase más con Udiápolis y el público tan participativo. Me encanta que hayan encendido sus cámaras, así que entiendo que esta clase va a ser bastante interactiva. La hemos dividido en tres secciones, por así decirlo, ¿no? La primera parte vamos a hablar de la teoría, lo que es la tutela de derechos, qué se entiende, si podemos conceptualizarla, qué fases, cómo se desarrolla la audiencia, qué realmente, qué protege este proceso, ¿no? ¿Qué derechos protege? Alguna jurisprudencia relacionada. Una segunda parte, que como no puede ser de otra forma desde nuestra experiencia, ¿no? Como fiscales, ¿qué hacemos cuando nos plantean una tutela? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué casos, no? Porque, claro, desde mi parte he sido fiscal la mayoría de los años de abogada, entonces puedo darles la perspectiva desde el otro lado, pero también cuando para mí han habido buenas tutelas y cuando he considerado que de repente no fue el recurso idóneo, ¿no? Todas estas situaciones prácticas o algunas situaciones distintas, cómo las hemos ido resolviendo. Y finalmente, pues ya llegaremos a poder responder todas las dudas o incluso escuchar comentarios que ustedes tengan a bien señalar referidos a la clase. Dicho esto, voy a proceder a compartir las diapositivas que hemos preparado y que nos sirven para guiarnos en la metodología que vamos a desarrollar hoy. Voy a compartir pantalla, un minutito. Ahí está. Listo. Ahora sí. Estamos compartiendo pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que tenemos precisamente, ¿no? Audiencia de tutela de derechos. Entonces, empezaremos, como les decía, por entender, o sea, qué es lo que yo entiendo cuando me dicen tutela de derechos, ¿no? Muchos alumnos me comentaban, muchos colegas me comentaban es, es interesante porque los fiscales en tutela, uy, no, ya me está planteando una tutela. O a veces tenemos la famosa frase, notifica bien, le decimos al asistente, ¿no? O le decimos al abogado que nos apoya, ¿no? Fíjate bien los plazos, ¿no? Que me estás proyectando el asistente de función fiscal o el asistente administrativo. Notifica bien porque nos pueden plantear una tutela de derechos y nos vamos a ver en problemas. Entonces, es más un mecanismo de defensa que tiene la parte, que tiene el imputado, para poder hacer valer precisamente sus derechos. ¿Qué derechos? Los que se regulan en la norma procesal y que están explicados textualmente en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Entonces, la normativa, la base normativa, como ven ahí, nuestro primer punto, es precisamente nuestro artículo 71 del Código Procesal Penal. ¿Qué regula este artículo 71? Los derechos que tiene el imputado, los derechos que le asiste al imputado, a cualquier imputado, cuando está como tal, como este sujeto procesal, en una investigación o en un proceso penal. Hemos relacionado a lo largo del tiempo que el artículo 71 es únicamente para los detenidos, ¿no? Es más, cuando se nos comunica la detención a los fiscales de un abogado, de un imputado, decimos, hay que leerle sus derechos. Deben ustedes recordar las películas estadounidenses, la famosa Carta Miranda, ¿no? Y también deben recordar que se les leen los derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio. Usted todo lo que diga será usado en su contra, ¿no? No se le presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Bueno, eso que parecía repetitivo, eso que parecía un catálogo, un monólogo, ¿no? Que tenían los policías y que decían los fiscales por decir y que incluso a veces nosotros decimos, parecen robots, ¿no? Tiene un sustento, tiene una historia, y esto precisamente es porque a lo largo de los años se veían, se mostraban muchos problemas al momento de intervenir a las personas y salían a hacerse muchas acusaciones, ¿no? De todo tipo respecto a alguna violación de derecho, que no se le explicó, yo no sabía por qué me detenían, de algunos excesos en las detenciones, aun cuando era delito flagrante. Todo ello ha generado que nosotros, en nuestro código garantista, tengamos regulado en este artículo 71 los derechos de los imputados. Pero ojo, y como vengo diciendo, no únicamente está relacionado a los detenidos.
¿Cobra mayor importancia en una detención y sobre todo en flagrancia? Sí. Pero este artículo 71 es en general aplicable al imputado durante el desarrollo de todo el proceso en todas sus etapas, preliminar, intermedia y juicio oral. Entonces, el artículo 71 nos dice, los jueces, miren ustedes, por eso les digo en todas las etapas, ¿no? Jueces, fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible. Esto es importante, ¿no? La inmediatez. No es que después te digo que primero te tomo el examen, que primero verifico tu identidad. O sea, lo primero que tienes que informarle a la persona son sus derechos. Y comprensible, no es y no lo entendí. O una persona que no habla nuestro idioma y yo simplemente redacto mi acta y la firmo y digo, yo ya le leí los derechos. No, ¿verdad? O como en algún momento me pasó en una diligencia con un detenido que estaba completamente ebrio, y el policía me dice, doctora, ya lo leyó, acá está su firma, ya le leí sus derechos. Pero ¿cómo? Si estás ebrio, ¿te ha entendido? ¿Te va a comprender? No, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy diligentes y cuidadosos con eso. De manera inmediata y comprensible, tienen derecho a, y se les explica sus derechos. ¿Cuáles son? El primero, conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. Esto, por ejemplo, como les decía, era algo que a veces no se hacía, ¿no? Simplemente está detenido y lo llevaban a la comisaría. Esto generaba muchos problemas porque toda persona tiene derecho a que se le explique por qué se le está deteniendo, qué cargos se le imputan, para que puedas ejercer bien tu derecho de defensa. Entonces, esto es algo que ya con el pasar de los tiempos ha quedado más claro, que se realiza, no he visto mayor problema al momento de de efectuar detenciones por parte de la Policía Nacional del Perú o incluso cuando la persona brinda su declaración en investigación preliminar en fiscalía, se les hace saber los derechos, incluso se le pregunta, ¿no, señor? ¿Usted sabe por qué se le investiga cuando se le toma su declaración? ¿Usted sabe por qué está citado aquí? Sí, me han denunciado, ¿no? ¿Usted sabe por qué? Sí, pues que la Juanita dice que le pegué, ¿no? Por ejemplo. No, sí, sí, no sé por qué, mi amigo dice que lo he estafado, ¿no? O mi cliente, ¿no? Entonces, claro, saben, tienen una idea. No significa que tengan que dominar el artículo, no sé, se me ocurre, me están acusando de homicidio, artículo 106 del Código Penal, por el delito de homicidio, simple. No tienes que saber, no, por el 122b lesiones, delito de lesiones de violencia contra la mujer, en su condición de tal. No, tampoco. Lo que no tienen que saber el tipo penal, porque no necesariamente son abogados ni letrados, sino que tienen que tener una idea de lo que dice los cargos, los hechos que se le imputan, ¿no? El presupuesto fáctico, que él sepa, si me lo explica en sus palabras, entonces tiene claros los cargos formulados. ¿Por qué esto es importante desde el primer momento en que la persona está en calidad de imputado en un proceso? Puede ser desde su detención en flagrancia, puede ser desde que le llega la primera notificación, de que tiene la primera diligencia. ¿Por qué es importante? Porque si no se tiene clara la imputación de los cargos, probablemente esta persona que no conoce derecho en el futuro va a tener todo un desorden del proceso y no va a saber tomar buenas decisiones. Por ejemplo, nos vamos a poner en un supuesto de una persona que no conoce bien los cargos que se le imputan y solo dice, me están denunciando por algo, no me están denunciando por algo. Y fue el caso, por ejemplo, de una persona que le imputaban era un delito em, por elaboración de sustancias tóxicas, ¿no? Y la persona, peligro es común, ¿no? Mantener sustancias tóxicas, es nocivas a la salud. Y no entendía, o sea, no se entendía porque son distintos tipos penales que hay en diversas especialidades y él no sabía, simplemente decía, me están deteniendo o me están llevando porque le he guardado su mercancía a mi cuñado, ¿no? Entonces él pensaba que era eso, ¿no? Miren ustedes, no necesariamente tiene que saber que era delito. A él lo estaban deteniendo porque estaba en posesión no, ni siquiera en posesión, se le imputaba la elaboración, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, a mí me están imputando porque yo le guardé esto como depósito a mi cuña, entonces dirán porque yo soy el cómplice que le guardaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no tiene claros los cargos, que no se le indicaron desde el inicio, error de todos los operadores, incluso del abogado, quien le tendría que haber explicado en una defensa activa correcta,
¿Qué pasa? Llegan a la audiencia de proceso inmediato y el abogado le explica, le dice, mira, para que todo se acabe, terminación anticipada, o sea, no le explica con esas palabras, pero le dice, mira, para que todo se termine y no tengas más este problema, tú dices sí, sí, sí a todo y con el fiscal yo arreglo para que nunca vayas a la cárcel, ¿no? Claro, una persona que está detenida, que no conoce de un proceso, que piensa que le van a meter a la cárcel por tener estas sustancias, dice, entonces está bien, acepta. Y no es sino hasta que un juez diligente de investigación preparatoria le dice, señor, ¿usted se considera responsable de los hechos? Primer requisito para la terminación anticipada. Y le dice, sí, 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 ya quiero que termine. Entonces el juez le dice, no, señor, le he preguntado si usted se considera responsable de los hechos que se le imputan. Sí, pues yo le caí a mi cuñado, sí, sí. A ver, creo que el señor no está entendiendo. Voy a darle unos minutos para que conferencie con su abogado, señor abogado, le explique bien. No, sí, sí, doctor, ya hemos conversado, yo ya le explica. Bueno, explíquele bien, porque si no, yo voy a volver a preguntar y quiero tener una respuesta más clara, ¿no? Miren, ustedes, usualmente los jueces son felices cuando se dan sentencias de terminación anticipada, porque es producción, es una sentencia y es producción para el Poder Judicial que se maneja bastante en hitos y métricas y producción, ¿verdad? A todos nos mide la productividad. Entonces, bueno, el juez dice, vamos a dar unos minutos, retoma la audiencia, el juez le vuelve a hacer la misma pregunta y el señor dice sí. Y el juez muy astuto le dice, a ver, señor, ¿sí se considera responsable? Sí, me considero responsable. Señor, explíqueme de qué se considera responsable. Sí, señor juez, va a disculpar, es que yo no sabía y mi cuñado había estado haciendo esas cosas. Él nomás me dijo que le cuide unos días porque se ha ido de viaje. ¿Cómo? Señor, usted sabe que ahorita está reconociendo ser responsable de este delito, y que además le va a generar antecedentes porque se va a emitir una sentencia que le genera antecedentes penales. Claro, esta persona se sorprende y le dice, no, a mí mi abogado me ha dicho que yo tengo que decir sí para que se acabe el proceso y no me pase nada. Entonces el juez inmediatamente suspende la audiencia y ¿qué hace? Flor de María me dice, el juez parece psicólogo. Yo creo que finalmente los jueces, los operadores, fiscales, jueces y los abogados tenemos que ser muy activos, muy empáticos y trabajar también con las emociones de las personas. Y este juez muy inteligente, porque ya había analizado la situación, hace esta pregunta adicional cuando se da cuenta que la persona, en realidad, al parecer, porque usted sabe, se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pues ni siquiera tenía conocimiento de la magnitud de lo que había realizado y que aparentemente ni lo había realizado, pero que no sabía que iba a ser sentencia. Suspende le llama la atención, dice, declaro infundada, ¿no? La solicitud, el de terminación anticipada, no voy a aprobar, no aprueba la terminación anticipada y le llama la atención al abogado por no explicarle bien al ciudadano. Y le dice, señor, reconsidere, ¿no? El ejercicio de su defensa. Miren ustedes, ¿eh? Entonces, claro, eso se ve poco, me dirán, bueno, profesora, esto es una de 100 o tal vez, qué raro este juez, ¿no? Bueno, pero si replicamos los errores, también hay que replicar las cosas buenas de los buenos operadores de justicia. Entonces, ahí la importancia, muy bien, Catherine, es un juez garantista. Tenemos jueces garantistas porque nuestro proceso es garantista. Entonces, la importancia de este numeral A del artículo 71, ¿no? Sí tiene implicancias, que conozca los hechos, ¿no? Que el delito, que elementos objetivos, subjetivos, el tipo, esto es para nosotros que hemos estudiado teoría del delito. Pero la persona tiene que saber qué facto, por hacer qué, ¿no? En un punto B, numeral B, designar a la persona o institución a la que deba comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Esto es en el caso de detención, porque sabemos bien que hubieron excesos en algunas épocas de nuestra historia, muchos más, y esto puede venir en tratos excesivos o en denuncias contra los efectivos que intervienen por exceso, por violencia, incluso pues, alguna vez estuve por tortura y en algún otro caso hasta por hurto, ¿no? Porque yo tenía mis 50 soles y me los han escondido, yo tenía, no sé, salía de cobrar algo y se han quedado con mi dinero, ¿no?
Pasa, ¿por qué? Porque nos hacen un registro personal, nos encuentran droga, nos detienen, ¿no? Y además también hemos visto algunos, en su momento, algunos casos que se hicieron públicos respecto a los falsos operativos, ¿no? De estos policías. Entonces, claro, pasa, como dice Catherine, en detenciones irregulares. En efecto. Entonces, aquí, por eso, para cuidar, para preservar, se pide, se comunique inmediatamente a un familiar, a la persona que sea la más cercana y que pueda, pues, asistirlo inmediatamente en la comisaría que está detenido, que pueda llevarle su muda de ropa si es que se va a quedar a dormir, que pueda llevarle algún plato de comida, ¿no? Esto es más para preservar eso en el caso de detención, ¿no? En el caso de detención. El punto C, importante esto de la llamada, ¿eh? Porque si no se hace, también se puede plantear una tutela de derechos y tranquilamente se gana, y esto tranquilamente se demuestra. Por eso me dirán, ¿y cómo saben que lo han llamado? Los efectivos policiales que tienen estimados, los fiscales que ante una detención nos comunican, inmediatamente nos constituimos a la comisaría, le leemos los derechos al imputado y al menos les preguntamos, señor, ¿usted realizó su llamada, le comunicó al efectivo policial? Sí, ya lo estoy haciendo, o sí, ya llamé, o no pude llamar porque no me contestaron, pero voy a volver a intentar siempre. Y eso se deja constancia. Lo dejan los efectivos policiales en su informe y los fiscales en nuestra acta fiscal de lectura de derechos. Nos colocamos, el detenido se comunicó al número tal, 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 celular tal, familiar tal, desde el número tal del efectivo policial tal. Porque en realidad tú tienes que dejar constancia, ¿no? Porque también no hay, y no falta aquel que diga, no, 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 lo niegue todo y de repente no tienes cómo demostrarlo o cómo acreditarlo. Y finalmente, entre dichos y demás, nosotros somos abogados, sabemos que cuenta lo que se puede probar. Es decir, hay que dejar constancia de absolutamente todo. Incluso los efectivos policiales hoy por hoy le toman captura de pantalla al celular, la llamada que ha salido, y la copian en su informe. Entonces, miren ustedes, que se tiene mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una tutela de derechos no es cosa menor. Una tutela de derechos, si se declara fundada, es un demérito para el operador. Quiere decir, le está diciendo, "Hey, ¿qué clase de operador eres que no has respetado los derechos fundamentales del imputado?" ¿No? Entonces, vamos entendiendo la magnitud del asunto. Tercer punto, ¿no? Del artículo 71. Tercer derecho, ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, ¿no? Ser asistido. Esto definitivamente lo conocemos todos, el derecho de defensa. Por eso estudiamos el derecho quienes queremos litigar y ejercerlo, ya sea desde un lado o del otro, ¿no? El defensor público, el defensor privado y el fiscal como defensor de la legalidad tiene que respetar el derecho de defensa. Por eso la igualdad de armas. Y esto es importantísimo porque anteriormente no teníamos esta, ¿qué digo? Esta cultura, ¿no? Claro, código de procedimientos, si no llegaba su abogado, ya tómale nomás su declaración, una entrevista, ¿no? Ya rápido nomás, o ve tomándole la declaración a la agraviada, ¿no? Le robaron, no sé, digamos que le hurtan o le roban el celular a una persona, está escapando con el celular, lo detienen en flagrancia. Y la Gabriela dice, yo ya quiero, ya no quiero saber nada, ya que me devuelva mi celular nomás, ¿no? La mayoría dice eso, tengo que ir a trabajar, voy a perder acá todo el día. Bueno, bueno, ya, tómale su declaración rápido, ¿no? No hay mayor problema. Hoy por hoy no. Hoy por hoy el abogado defensor tiene derecho a estar presente en todo acto de investigación que realice el Ministerio Público. Es su derecho de defensa. Tal es así que si yo no lo notifico y yo le tomo la declaración a la agraviada porque simplemente no quiero que se me escape, porque a veces pasa, ¿no? De madrugada que pasan algunos de estos ilícitos, no va a tener valor. Y si después ella no quiere declarar y yo no la puedo ubicar, qué pena. Mi declaración no la voy a poder utilizar en juicio oral si es que el caso llegara a juicio oral. ¿Por qué? Porque no notifiqué al abogado y el imputado tiene derecho a su abogado defensor. Entonces, miren ustedes, ¿no? Me dirán, pero entonces, uy, un proceso se puede caer por eso. Sí, por una no notificación, por un no cuidado de la defensa del imputado. Entonces, esto también es de cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué pasa hoy por hoy? Porque algunos me dirán, bueno, pero el detenido puede decir, no tengo abogado, no tengo plata, no puedo contactar a mi abogado, está de viaje, está en el extranjero, qué sé yo, ¿no?
no tengo abogado. Y decir, bueno, estoy detenido, pero en 48 horas me tienen que dejar en libertad si es que no encuentran algún elemento de convicción para mantenerme en una detención preliminar o en una prisión preventiva, ¿no? Alguna medida coercitiva. Entonces me voy a hacer el loco y como no va a haber abogado, no van a poder hacer ninguna diligencia. A veces pasa y se gana tiempo, la famosa conducta dilatoria, ¿no? Hoy por hoy ya no funciona. ¿Por qué? Si no tienes tu abogado privado, no hay problema. A la par, yo fiscal, eficiente y proactivo, he solicitado con un oficio a la Defensoría que te designe abogado defensor público. No tienes privado, tendrás tu abogado defensor público, pero yo garantizo tu derecho de defensa. Me dirán algunos, sí, pero eso no es igual porque el abogado privado pues cobra bien, pero también protege bien o bueno, hace bien su trabajo, plantea buenos mecanismos de defensa, en cambio el defensor público no tiene mucha carga, a veces no estudia el caso, ¿no? Pero les diré que hoy por hoy los defensores públicos, todo lo contrario a lo que pasaba antes con estos prejuicios que manejábamos, son personas bastante preparadas, bastante instruidas, sobre todo en el nuevo modelo, y a mí me ha tocado litigar, y es más, he dicho, qué buen abogado, ¿no? Y me ha parecido incluso en algunos casos un ejercicio tan sorprendente que tú decías, no pasa lo que pensábamos antes, ¿no? Entonces, ha cambiado esta imagen. No hay que negar que el defensor público tiene mucha carga, ¿no? Muchísima más carga que una defensa privada. Y esto sí, y ahí hay que darle el plus a la defensa privada puede estar 24/7 en tu caso cuando estás detenido, porque así es, ¿no? El buen abogado, el abogado diligente va a la comisaría, está en las diligencias, va al fiscal, le dice, acá no se ha acreditado, yo presento este medio de prueba, acá está mi arraigo por si acaso, y bueno, se termina la disposición de libertad, se sigue el proceso en libertad y luego se aporta con una defensa activa. El defensor público no va a poder dedicarse solo a tu caso. Por más capaz que sea, que se reconoce la labor, tiene otros casos. ¿Qué implicancia puede pasar esto? Y que me ha pasado en su momento, ¿no? Que era un abogado defensor público y que le notifican la audiencia de prisión preventiva 15 minutos antes, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, lo que pasa es que bajo reglamento, si nos notifican 15 minutos antes, igual tenemos que ingresar. Ahora, lo que se evita es eso, ¿no? ¿Qué se trata de hacer y que se está manejando mejor desde las coordinaciones del MINJUS, de las defensorías? Que en turno los defensores asumen un caso, no saben qué está detenido, quién es el defensor de turno. Defensor que ya participa en la diligencia, en que le asiste al imputado, en que está presente en los actos de investigación, ese defensor es el que asume el caso hasta el final. Y me parece excelente. Porque imagínense que digan, ya le llega cualquier defensor, que era lo que pasaba antes. Uno conocía el caso porque participó en las diligencias, pero otro era el que defendía en audiencia, que no conocía el caso y que le notificaban 10 15 minutos antes. No era muy bueno, ¿no? No era muy racional. Ahora mantiene el mismo el caso y lo defiende. Y ahí es donde les digo que el debate se presenta bastante bueno y bastante alturado. Entonces, esas son implicancias prácticas que pueden presentarse respecto al abogado defensor. ¿Y esto por qué lo vinculo con la tutela de derechos? Porque si no tiene abogado, tutela de derechos. Si no notifico y llevo alguna diligencia sin su abogado, tutela de derechos. Si siente que vulnero su derecho de defensa, tutela de derechos. ¿Y qué pasa con el abogado que no está bien preparado? ¿Puede plantearse una tutela de derechos? ¿No? Eso lo vamos a responder al final. Ahí les los voy dejando pensando, ¿no? No es que no haya tenido, es que la defensa no conocía muy bien el caso. Interesante. Vamos avanzando con el siguiente. Numeral D, ¿no? Abstenerse a declarar, el famoso guardar silencio. Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. El famoso derecho a guardar silencio. ¿Qué tal si yo imputado digo, quiero guardar silencio, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio y el fiscal me insiste y yo no quiero? O incluso el fiscal dice en la audiencia de prisión preventiva, tengo un indicio más, ha guardado silencio.
El que calla otorga. Indicio de culpabilidad. Ya no se puede, señores. Esto ha quedado proscrito. Esto es de la era arcaica. Hoy por hoy se presume la inocencia y se respeta el derecho a guardar silencio. Y eso no pasa solamente en la detención a nivel de investigación preliminar preparatoria. Eso no pasa únicamente en la audiencia de prisión preventiva. Eso pasa hasta en el juicio oral. Incluso en el juicio oral, el imputado puede decir, no voy a declarar y no se le puede obligar porque está en su derecho y los jueces no pueden utilizar su silencio en contra de ellos mismos. Seguramente están recordando muchos que dirán, ¿y es verdad eso del derecho a la mentira? ¿Tiene derecho a mentir el imputado? No, señores, no existe el derecho a la mentira. Existe el derecho a la no autoincriminación. Y esto puede ser el que yo guarde silencio, por ejemplo. O esto puede ser que cuando me quieran detener, yo fugue. Por eso es que esto no es delito. O puede ser que cuando me pregunten no quiera responder. ¿No? O que diga, sí, voy a declarar y en la mitad de la declaración diga, mejor guardo silencio." Ha pasado. Ha pasado en uno de los últimos juicios, ahora uno de los más mediáticos, ¿no? Caso Ollantumala. Caso, perdón, este era en el caso Coctelis, ¿no? Una de las testigos dijo, sí, voy a declarar, no voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio, yo voy a declarar. Y le hacían cada vez más preguntas, y entonces llegó un punto en el que dijo, me abstengo, voy a declarar, pero solo voy a responder las preguntas que me haga mi abogado. No quiero responder las preguntas que me haga el fiscal. Miren ustedes la figura. Nuestro código lo regula. ¿A qué artículo recurro? ¿Qué harían ustedes como jueces ante este planteamiento de la defensa? ¿Le dicen procede, no procede, tiene su derecho a guardar silencio? ¿Lo obligo a terminar lo que ya aceptó y a cumplir su palabra? ¿O le digo usted o declara o no declara, nada de a medias, a ti sí, a ti no, esto no es un juego? ¿Qué hacemos? Miren usted, estas situaciones, por eso siempre yo digo que la realidad, o sea, los casos, quienes litigamos, vamos a ver que la realidad supera la norma. La norma ha sido pensada en lo básico, ¿no? Y no solamente que el artículo qué dice, sino que hay que hacer una interpretación sistemática. Hay que analizar en base a principios, en base a garantías. Entonces, claro, no le puedes decir, no, entonces cállate para todos porque finalmente es su derecho a guardar silencio, ¿no? A mí me ha tocado que, claro, me dicen, sí, voy a hacer uso de mi derecho a guardar silencio parcialmente, ¿no? El famoso parcialmente. Miren ustedes, interesante, ¿no? Situaciones interesantes que se presentan y como digo yo, que no son del día a día, pero que nos permiten replantearnos estas figuras, ¿no? Porque claro, no son absolutas. Hay que pensar. Bueno, en este caso se le permitió responder de manera parcial a las preguntas que ella consideraba, ¿no? Porque no la puedes obligar, no la puedes obligar, tampoco le puedes prohibir decir, ¿no? Pero sí se le hizo hincapié por los jueces y le dijeron, es mejor siempre hablar, ¿no? Porque el hecho de que yo me calle no lo podemos utilizar en su contra, ni lo vamos a hacer pero no nos muestra la historia completa, que nosotros como jueces nos gustaría escuchar. Miren ustedes, qué interesante el análisis, ¿no? Interesante. Bueno, siguiente punto, que no se emplee en su contra medios coactivos, lo que decía yo, la violencia, por ejemplo, la amenaza, ¿no? Intimidatorios o contrarios a su dignidad. Estamos hablando de la tortura ni ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su voluntad, su libre voluntad, o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Estamos hablando de todos los abusos en genérico y que puedan, ¿no? Amedrentar o perjudicar o dañar la dignidad de la persona en cualquiera de sus facetas, en cualquiera de sus derechos, integridad física, vida, ¿no? Salud mental. Esto, por ejemplo, sí es muy importante porque en pleno siglo XXI nos damos cuenta
de que incluso en los países de primer mundo el racismo sigue vigente y el exceso de la violencia por parte de algunos agentes también, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Floyd, ¿no? En Estados Unidos, una persona de raza negra que fue detenido violentamente, torturado. Entonces, esto, por ejemplo, es básico. O sea, y no solo el momento de las detenciones, no solamente el momento de las intervenciones, sino, como les dije, durante todo el proceso. Yo no puedo ser la clase de fiscal que diga, a ver, señor, mire, que le estoy diciendo, dígame la verdad, porque lo he visto en algún momento, ¿no? Y por eso les digo, uno no quiere serlo porque sabe que tiene que estudiar desde el lado garantista, ¿no? Voy a decirle, pues, si no me responde la verdad, yo no me averiguará. Le voy a levantar, si no me dice ahora, yo le levanto el secreto. Se le explica, ¿no? Señor, le pedimos autorización para revisar, seguro les va a aparecer cuando sea la historia. Pedimos autorización, ¿no? Entregue voluntariamente para exhibir su celular, ¿no? Sus mensajes, para verificar, ¿no? O se le dice, se le pide, ¿no? Se le conmina, pero no se le dice, entregue, bajo percibimiento, mire que yo pido el levantamiento del secreto de las comunicaciones, o lo amedranto, porque eso está proscrito, eso está prohibido, yo estoy vulnerando un derecho fundamental. O por ejemplo, no le digo, declare, que si no declara, lo meto a la cárcel. O por ahí también me ha pasado, me he ganado en una detención, va, y le dicen a la persona, hace la carceleta, ¿no? O hablas o delatas a tus cómplices que se han escapado, o te pido prisión preventiva y te pido después, te me vas a la cárcel 20 30 años. Eso está prohibido. Seguramente acá muchos colegas, correctos colegas, me dirán, eso existe todavía. Algunos otros me dirán, me ha pasado, pero les diré, eso está proscrito, está prohibido y tranquilamente una tutela de derechos procedería. ¿Cuál sería em, el traspié aquí, la desventaja? Que lamentablemente esto es muy difícil acreditarlo. ¿Cómo yo acredito que me amenazó? Si estoy detenido no tengo ni el celular, ni lo he podido grabar. Si solo estamos las dos personas, su palabra contra la mía, ¿no? Ya la cosa cambia cuando hay, por ejemplo, violencia física de por medio. Ahí sí, bueno, ya tendré la lesión, se condicionará con mi testimonio. Pero también está el otro lado. También está el otro lado. ¿Qué lado, profesora? El lado de que la persona, y me ha pasado, se peleó en la carceleta con otro porque resulta que era el ex de su actual, ¿no? Se pelearon por una chica, se sacaron el ancho, como decimos coloquialmente, y cuando uno llega, porque finalmente al fiscal le comunica la detención, pero no es que la comisaría esté a 2 cuadras, ni que sea el único caso de turno, ¿no? Entonces puedes demorar media hora, una hora y media, 2 horas, a veces hasta los llevan a tomarse exámenes y después los traen después de 4 horas a los detenidos. Entonces es un poco complicado en los horarios y tú llegas y ya lo ves golpeado y dices, ¿qué ha pasado? Entonces lo primero que se te viene a la mente, uy, ha querido huir, se ha caído, le ha golpeado, ¿qué ha pasado? ¿No? Por eso es importante la entrevista del fiscal, además de la del policía, en efecto, la del fiscal que lleva el caso con el detenido. A mí me pasó, ¿no? Que había uno que estaba con todo acá la cara ensangrentada y le digo, ¿qué te pasó? Me golpearon, el policía tal. Ese es el que me ha detenido. ¿Qué? Imaginen ustedes, ¿no? Son fiscales, son abogados, su patrocinado o el imputado del que van a llevar el caso les dice, me acaba de golpear el policía. Hay que dejar constancia, levantar acta, tomar declaración, o sea, es algo grave. Entonces, claro, tú agilizas todo el aparato estatal porque ya la persona que está como imputado también podría estar como agraviado en otro proceso. Tienes que tener mucho cuidado en la decisión que tomes. ¿Y por qué les digo del otro lado? Porque así como hay excesos en intervenciones, también hay imputados que se las saben todas, ya sea se golpean entre ellos o se golpean ellos mismos, agarraron un cabezazo a la reja y le echan la culpa al policía. ¿Para qué? Para poner en duda la correcta intervención o por lo menos la reputación del efectivo policial que lo intervino. Miren ustedes, ¿eh? Una desacreditación planeada. ¿Y esto cómo lo acreditas? Difícil. Difícil porque el efectivo policial va a decir, yo no he sido. Y él dice, sí, él ha sido. ¿Cómo? Tiene las lesiones evidentes, ¿no?
Claro, ahí hay que tener mucho tino para tratar de llegar a la verdad, para saber lo que realmente ha pasado, ¿no? Hablar bien con el efectivo, saber con qué efectivo trabaja, porque nosotros finalmente nos conocemos, ¿no? Trabajamos en constante apoyo. Entonces, miren ustedes cómo se da, qué magnitud puede tener esta aseveración, ¿no? Puede tener mucha implicancia. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se escucha y siempre se presume inocente, sea la parte que sea, siempre hay una presunción de inocencia, pero al mismo tiempo de cuidado de derechos fundamentales, sobre todo eso. ¿Qué más? Ser examinado por un médico legista, esto va de la mano con lo que les venía diciendo, ser examinado por este médico legista, uy, aquí a ver. Ahora sí, ser examinado por el médico legista o, en su defecto, por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiere. Imagínense el que estaba ensangrentado, el imputado que estaba ensangrentado y me decía, me han golpeado. Claro, tiene derecho a un médico, ¿no? La policía me ha golpeado y el policía me decía, no, doctor, es falso. Porque yo le he hecho pasar examen médico, solo que él ni sabía que estaba ahí ante el médico legista porque estaba drogado. Mire usted, acá está su examen médico, acá está su hora, acá está su data. No tiene lesiones, todo bien, en estado de drogadicción, ¿no? Y luego el otro, sí, no, ya me acordé, me caí, ¿no? O sea, al final, o a veces hasta inconsciente, ¿no? Él se ve y dice, reacciona y dice, le pasa el efecto y dice, me han pegado, ¿no? Y le echa la culpa al primero que ve. Entonces, esto es importante. Y el derecho de la examinación por un médico legista también puede ser un apoyo incluso para los operadores, de cuidado, ¿no? De que estoy respetando sus derechos. Entonces, estos son los derechos fundamentales que están regulados en el artículo 71 de nuestro Código Procesal Penal, que como hemos visto tienen mucha más implicancia de lo que nosotros leemos en dos líneas, pero que el mecanismo de tutela de derechos protege y de alguna manera sanciona a aquel que vulnere alguno de estos derechos. Precisamente, ¿cuál sería el alcance de la aplicación de la tutela de derechos? ¿Es un numerus clausus o es un numerus apertus? Yo les he leído un catálogo de derechos que está en el artículo 71. Entonces yo les pregunto, ¿la tutela de derechos protege solo esos derechos? Primera cuestión. ¿Solo esos derechos o protege esos y todos los demás derechos fundamentales? ¿O protege solo esos y unos más? Entonces, varios ya me dicen, me van respondiendo, ¿no? Apertus, de todo un poco, obligatorio o opcional, ¿no? Interesante. Interesantes preguntas, no se preocupen, vamos al final, vamos a ir respondiendo las preguntas. No se preocupen que aquí vamos a responder cada una de sus dudas, no tengan duda de ello. Todos los derechos, excelentes respuestas porque todas son válidas. De alguna manera todas son válidas. Y les voy a decir por qué. Porque se ha considerado en la doctrina y en la jurisprudencia que la tutela de derechos es un numerus clausus. Es decir, que solo es un recurso que solo se puede interponer para este tipo de derechos. Cuando se han transgredido o vulnerado, cuando hay un agravio de estos derechos que están estipulados. Pero doctora, todos los derechos son importantes. Ahí no dice audiencia de tutela de derechos del artículo 71, habla de derechos. Sí, pero no significa que los otros derechos no tengan su mecanismo, su proceso de protección. Ah, entonces, la primera respuesta en su momento de la Corte Suprema fue no, carácter residual, solo protegen estos derechos. Por ahí salió otra respuesta que decía, protege estos y algunos más. No, hay que interpretar sistemáticamente, protege todos. O no, solo protege los principales. Bueno, en realidad, ya, por eso le decía sí y no. ¿Por qué? Porque se ha dicho, es un numerus clausus, dicen algunos, ¿no? Y otros dicen, no, es un numerus apertus, como a mí me han respondido. Bueno, le ha dado una interpretación de que no es numerus clausus porque solo eso sí me cierro, sino que esos, pero aquellos que están íntimamente
relacionados con esos y que no tienen otro mecanismo de protección de ese derecho. Entonces, se puede recurrir a este como mecanismo de defensa cuando se vulneran estos derechos, estas garantías procesales de rango constitucional, pero que tengan relación con este catálogo del artículo 71. También se pueden utilizar para frenar estos actos realizados, incluso por el representante del Ministerio Público, como les decía, por los efectivos policiales que vulneran el debido proceso. Pero díganme ustedes si el debido proceso no guarda relación con el derecho de defensa, con el derecho de la presunción de inocencia, de la no autoincriminación. Que finalmente, ¿qué es? Estoy haciendo mención a los derechos que están protegidos en el artículo 71. Entonces, finalmente, es estos, pero lo abrimos a aquellos que tengan este alcance y que guarden estrecha relación. Pero además, como les digo, no significa de que ya todo, sino que hay un límite de aplicación. Y ese es el famoso carácter residual, porque entonces muchos serán la pregunta, si este es un numerus apertus, yo cualquiera en todo momento. No, hay un límite de aplicación y esto sí les pido que por favor se lo graben, lo recuerden, porque es algo que mucho se desconoce y se comete muchos errores en audiencias. Hasta el día de hoy yo veo sendas audiencias de casos incluso emblemáticos, casos en altas instancias, en los cuales se peca de esto. ¿Se peca de qué? Se peca de no conocer el carácter residual y al final nos vamos a una audiencia de tutela de derechos y el juez nos dice, improcedente, señor, por favor, vaya a estudiar. Esto hay que cuidarlo. ¿A qué nos referimos entonces con el carácter residual? Bueno, se admite únicamente cuando se trata de derechos fundamentales, estas garantías procesales de rango constitucional, cuando no haya una vía propia para su defensa. Si no hay una vía propia para su defensa, ahí sí se aplica la tutela de derechos. Pero si tiene su vía específica, no tengo por qué admitir a trámite una tutela de derechos. Y entonces, ¿quién califica esto? El juez. Él debe realizar la calificación del contenido de la solicitud, es decir, él verificará que en efecto no hay otro mecanismo de defensa o de protección que sea la tutela de derechos. Esto pasa mucho en los ejemplos que aquí van a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, límite de aplicación. Vean ustedes en su artículo 334, numeral 1 del Código Procesal Penal, o 343, numeral 2, que nos habla del control de plazo de las diligencias preliminares y en el 3432 de la investigación preparatoria. Estos artículos de nuestro Código Procesal Penal hacen mención a que tienen un plazo y finalmente los plazos están sujetos a un control porque es un respeto de este debido proceso, ¿verdad? Pero miren ustedes, ¿hay algún numeral en el artículo 71 de los cuales yo les he mostrado que me diga se tiene derecho al plazo razonable o a ser investigado en un plazo coherente y que se respete? No dice uno con esas palabras, ¿verdad? Pero doctora, guarda relación con el debido proceso, entonces sí se puede aplicar tutela de derechos. Y yo les diré, no. ¿Pero por qué no? Porque existe, y regresamos aquí, porque existe un mecanismo que ahí lo verifican y dice de carácter residual. Hay un mecanismo específico, hay una vía propia específica y especial para recurrir. ¿Cuál es? La audiencia de control de plazos. Yo puedo interponer una audiencia de control de plazos y el juez verificará, me citará a audiencia, verificará que en efecto no se me han respetado los plazos que otorga el Código Procesal Penal. Entonces, si hay esta vía, yo no puedo recurrir vía tutela. Y eso pasa mucho, todo el tiempo. En estos casos, ¿qué debe hacer el juez? ¿Qué hacen muchos jueces? ¿Cómo resuelven? Ahí les voy comentando. Algunos me dicen, miren, me dicen, algunos jueces dicen, este señor no ha verificado, esto es de carácter residual, improcedente de plazo.
Les rechazan de plano su solicitud, su pedido, su requerimiento. Algunos otros jueces dicen, bueno, vamos a ver, artículo 7, título preliminar, Iuri Novit Curia. El juez conoce el derecho, en realidad lo que el abogado quería interponer no es una tutela de derechos, sino es un control de plazos. Lo vamos a reconducir y vamos a debatir el control de plazos en la audiencia. Interesante. Miren ustedes, ¿ah? Claro, como dice Alain, rechazo liminar, por supuesto, en todo su derecho el juez. Pero hay otros que dicen, no, 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 Coria, reconducimos el pedido. Esto se hace mucho menos. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia extensa y se entiende que tú como abogado deberías de conocerlo mejor que nadie, ¿no? Y si no lo has hecho, no lo has realizado, si no te has capacitado, no podemos atribuirle esto al juez de investigación preparatoria que esté llevando a cabo esta audiencia. Bien, ¿qué más? ¿Qué otro casito suele haber? El reexamen de la intervención de comunicaciones telefónicas o análogas, ¿no? Claro, miren ustedes, en las intervenciones de comunicaciones, o sea, se presenta un requerimiento de interceptación o de levantamiento del secreto de comunicaciones en la modalidad de interceptación, ¿no? Se intervienen. Si se quiere dar por concluida, se puede cambiar, si se quiere realizar algún pedido adicional o restrictivo por parte, ¿no? de cuando se conozca ya y se levante el secreto, se plantea un reexamen ante el juez, por supuesto. Pero no puedo yo ir y decir tutela de derechos porque me están extendiendo mucho el plazo o han utilizado un periodo que no me corresponde al periodo de investigación, ¿no? Y me están imputando, no sé, se me ocurre el tráfico de influencias de todo el año 2015 y me están interviniendo mis comunicaciones o me están revisando todos mis registros desde el año 2000, ¿no? Y estos 15 años, ¿quién? O sea, mi derecho a privacidad. Bueno, tutela no, porque hay un mecanismo específico. Miren ustedes, a los mecanismos específicos no puedo acudir en tutela de derechos. Siguiente, inadmisión de diligencias solicitadas por la defensa técnica. Artículo 337, numeral 4. ¿Qué pasa aquí? Pasa que los abogados, como les decía al inicio, nosotros podemos ejercer de manera activa, ¿no? Hay varias estrategias y varias formas de ejercer la defensa. Y algunos me dirán, no, mi estrategia, porque me ha pasado con mis colegas, mi estrategia es quedarme callado, no decir nada, ver cómo el fiscal se equivoca y ya luego cuando llegue a juicio, cuando quiera presentar su requerimiento acusatorio, yo diga, este es mi momento para destruirte, ¿no? O en decir, bueno, como todo está mal, al final van a terminar absolviendo a mi patrocinado. Miren ustedes, ¿no? Son estrategias. Hay quienes otros me dicen, no, porque estamos convencidos de la inocencia, o hay otros que me dicen, mi patrocinado quiere que yo demuestre su inocencia. Él no me ha dicho, represéntame, ¿no? Bájame la pena. Es más, me ha dicho, por favor, quiero que acabe el proceso cuanto antes, que el juicio oral se lleve a cabo de una vez, ¿no? Entonces, ¿qué hace esa defensa? Por estrategia, presenta actos de investigación, le dice, señor fiscal, acá están las cámaras, pido la visualización, señor fiscal, acá otorgo la autorización para que revisen todo mi correo, todo mi WhatsApp, ¿no? Yo no soy un estafador, qué sé yo, me estoy poniendo en supuestos. Bueno, cuando el abogado pide diligencias, el Ministerio Público, quien dirige la investigación a nivel de investigación preliminar preparatoria, es quien toma la decisión y dice sí y no. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar, va a decir, ya bueno, me está pidiendo una diligencia y la pongo. No, yo tengo que evaluar si esta es pertinente, necesaria, conducente. Tengo que verificar que tenga estos requisitos que la propia norma ha colocado para toda prueba. Si yo después de este análisis, de esta valoración, como fiscal digo, no va, le tengo que dar una respuesta coherente, le tengo que dar una respuesta con una disposición de decir, mire, esta diligencia o este acto de investigación se lo deniego por esto, o este otro se lo admito por esto, y este no, ¿no? Ante ello, si yo no admito, si yo deniego la realización de estas diligencias que solicita la defensa, ¿hay un mecanismo para accionar? Sí. El artículo 337 en su numeral 4 le permite, le faculta al abogado recurrir al juez vía esta inadmisión, solicitud de revisión de inadmisión de diligencias solicitadas, ¿no? Le presento al juez y le digo, señor juez, por favor, pido que se reexamine. Y usted valore, vea que el Ministerio Público no está siendo objetivo. No está siendo objetivo y no me está aceptando actos de investigación que son útiles, pertinentes, conducentes y necesarios. Ah, qué interesante, ¿no?
El juez lo va a evaluar, las partes van a sostener sus argumentos y el juez definitivamente toma una decisión en audiencia. Pero, ¿qué pasa? Miren ustedes, ¿qué pasa con aquel abogado que dice, no, me están admitiendo mi prueba? Planteo una audiencia de tutela de derechos. A mí me ha pasado. Me ha pasado y uno tiene que ir preparado para todo, ¿verdad? Entonces, como les decía, hay dos caminos. Como bien mencionaban por ahí, el rechazo liminar improcedente y el otro camino es reconduzco. No es tutela. Tú no has querido decir tutela, tú has querido decir reexamen, ¿no? Análisis de las diligencias rechazadas. Eso es distinto. Y si yo digo, tú has querido decir eso, yo reconozco como juez, debatimos ese punto y listo, emito mi pronunciamiento. ¿Cuál sería ahí la clave, ¿no? ¿Qué digo? Lo dificultoso, como yo como fiscal, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Claro, a mí me notifican la tutela y digo, ay, tutela de derechos. Ay, pero el pedido está que no le aceptó esta diligencia porque sí es útil, sí es pertinente y el fiscal le ha dicho, no, esta es repetitiva. Ah, excelente. Me voy a audiencia y digo, señora juez, esto es improcedente. Yo, por favor, solicito la postura del Ministerio Público, esto que se declare improcedente, porque ya se tiene jurisprudencia al respecto, la tutela de derechos es de carácter residual, hay un mecanismo específico, artículo 337, numeral 4, por lo tanto, usted debe declarar la improcedencia del recurso. Perfecto. Pero si yo como fiscal no me preparo y solamente voy y digo, esa es mi postura y me voy de la audiencia, o digo, resuelva con lo que tiene, y el juez me sale muy garantista y me dice, bueno, sí, en efecto, señora fiscal, este no era el mecanismo idóneo, vamos a reconducir el pedido y vamos a debatir en esta audiencia y en este acto por qué no han admitido estas diligencias. Imagínense, yo fiscal, ese momento leyéndome la carpeta y recordando, porque evidentemente no es el único caso que yo tengo a mi cargo, ¿no? Diciendo por qué no le admití y tratando de debatir sobre lo no estudiado. Eso no nos puede pasar. Por eso les digo que nosotros desde el otro lado también tenemos que ir listos, listos a la guerra, como dice, prevenidos y precavidos. Entonces, ¿qué debería hacer el Ministerio Público? Bueno, recordar su investigación, hacer un repaso y decir por qué no admitió estas diligencias, por qué no aceptó esta realización de acto de investigación. Eso es totalmente necesario, tiene que hacerse. ¿Qué más? El cuestionamiento a la disposición de formalización de investigación preparatoria. Si yo cuestiono, no, que el abogado no ha sido expedito, que el abogado no ha sido cuidadoso, diré que el fiscal no ha sido cuidadoso, que no está bien claro, ¿no? Se me ocurre la imputación no está bien, o se equivocó en poner la pena de un delito, pues una pena más alta. Bueno, todo lo que queremos cuestionar a la disposición de formalización de investigación preparatoria puede hacerse vía una nulidad de disposición. Sin embargo, y aquí se llevó a cabo, ¿no? Y tutela está relacionada a algún derecho del artículo 71. No, hay algo más específico. Tú puedes acudir vía otro recurso específico. Entonces ahí, por ejemplo, sí también se declararía la improcedencia. He leído una pregunta bastante, o mejor dicho, un comentario bastante interesante y que no quiero dejarlo para el final porque guarda relación con esto que estamos diciendo, ¿no? Por ahí alguien me dice, César Palomino, a quien le agradezco muchísimo su intervención, me dice, el juez indica que era pertinente. Si el juez indica que era pertinente, sin embargo, concluyó la investigación y ya se acusó, ahí les presento otro problema práctico. Yo ya he ido adelantándoles, ¿no? Los problemas prácticos. Miren ustedes, qué buena pregunta. Y le contesto al estimado, porque esto también pasa, hay que saber reconocer qué pasa. Sí, puede ser que haya un fiscal que diga, no es diligente, y este fiscal diga, mejor no realizo este acto de investigación porque, ¿no? Yo soy un fiscal vivo y ya tengo todo lo que quiero para mi acusación. O también puede ser aquel que, en efecto, ¿no? Con toda la convicción diga, no, es que no es pertinente. Y además ya no tengo plazo, ¿no? O aquel que diga, tengo plazo, pero aún así para mí no es pertinente, así que voy a emitir el pronunciamiento correspondiente. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero ¿qué pasa si es que el abogado me interpone este recurso? Por ejemplo, vamos a poner tutela, ¿no?
me interpone una tutela y luego me dice, el juez me dice, no, no es tutela, ya te reconduzco, reexamen, vamos a debatirlo. Y en efecto, el proceso sigue su curso. Sería raro porque se entiende que la tutela de derechos, como es una audiencia de prioridad, de carácter prioritario, se programa primero que todo. O sea, tenemos una carga procesal tan grande que a veces tú presentas tu requerimiento acusatorio y te están notificando para la audiencia dentro de 5 meses, te notifican al mes, 2 meses, 3 meses, con la citación a audiencia y la audiencia todavía dentro de meses. Entonces, a veces hasta pasa un año, año y medio. Imagínense, a veces el que sustenta la acusación es un fiscal que no la ha realizado. Así de carga procesal tenemos y de retraso. La audiencia de tutela no, la audiencia de tutela de derechos es programada de manera inmediata, debe ser 3 días, 4 días máximo, 5 días, pese a la excesiva carga. El juez hace un espacio en su agenda. Por eso digo que esta audiencia es bastante importante. Ya cuando hay mucha carga, sí he visto al mes, mes y medio, pero igual estimados, no pasa más de 2 meses, es muy difícil. Por eso que lo que suele pasar es que se programa y se resuelva antes la tutela, antes de que el proceso siga su curso. Pero imaginemos que es un proceso inmediato, que es muy rápido y que se ha seguido de manera célere y que nosotros lo hemos planteado después y que llega la audiencia y quieren decir, no, y quieren debatir. ¿Qué van a decirlas? ¿Qué va a decir el fiscal? Ser inteligente y va a decir sustracción de la materia por lo que se acudió, por lo que yo quería, por lo que yo acudí como defensa a la tutela de derechos, hoy por hoy ya no está vigente. Hoy por hoy ya no es necesario porque el agravio ya se dio y ya no hay forma de repararlo, ¿no? Ya avanzó el proceso, ya no me va a aceptar la investigación porque no vamos a declarar nulo ni se va a retrotraer porque no es causal de nulidad. Y por lo tanto, me puedan declarar infundada sustracción de la materia. Bueno, bueno, Cristian, las preguntas al final. Miren ustedes, los jueces son fiscales, me dice César, no se controlan. Yo diría que no, no todos, no hay que generalizar, nunca es bueno. Siempre hay elementos. Ya les he contado la historia de este juez, que es más, podemos decir nombre y apellido. Walter Guayani es un juez especializado en Lima y que resolvió en esta audiencia de terminación anticipada que les conté iniciando la sesión, ¿no? Hay muy buenos jueces, jueces garantistas que incluso llaman la atención al fiscal cuando ven un exceso, ¿no? Por eso existe este mecanismo. No es bueno tener los prejuicios, porque si yo como abogado defensor tengo un prejuicio y digo, este juez es fiscal y ya no le planteo el recurso, me estoy negando a mí mismo la posibilidad de luchar, un mecanismo de defensa a favor de mi patrocinado, ¿no? Siempre con esa salvedad, no generalizar, no tener prejuicios y ejercer una defensa de la manera más prolija que se pueda. ¿Qué pasa con estos casos que les digo? Hay un caso que tuvo esta discusión. eh, Hay fiscales que dicen, no, no te voy a realizar toda esta investigación porque ya sea no tengo plazo, ya sea no quiero. Bueno, conclusión de la investigación preparatoria. Miren ustedes lo interesante. Emito la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Ustedes me dirán, sí, ya, pero no es tutela. Sí, no es tutela. ¿Y qué mecanismo tengo yo contra la disposición que se emite o que da por concluida la investigación preparatoria? No es apelable. No es apelable, es inapelable, no hay un mecanismo de defensa para pedir esta nulidad en sí. Simplemente se concluye y a discrecionalidad del Ministerio Público. ¿Qué pasa con la defensa que dice, hey, mi acto de investigación, hey, mi propuesta, ¿por qué me concluyes? Yo voy y le digo al juez, audiencia de tutela de derechos. ¿El juez qué me va a decir? Sí, señor, le vamos a admitir, o le va a decir, hay un mecanismo específico. Bueno, este caso lo tuvo en su momento un abogado penalista y decía él, hemos tenido que recurrir vía tutela de derechos para cuestionar esta disposición de conclusión de la investigación preparatoria porque no hay un mecanismo que regule y esto afecta el debido proceso porque habíamos planteado diligencias que el Ministerio Público no quiso realizar o no admitió y no aceptó. Independientemente de que planteamos en su momento el reexamen, ¿no? De valoración, reevaluación de los elementos de convicción, de las técnicas que estábamos pidiendo que se lleven a cabo, las diligencias,
Independientemente de este propio recurso, hemos interpuesto tutela de derechos respecto no a esto que no se me admitió, sino respecto a la emisión de esta disposición de la investigación preparatoria que se realiza de manera unilateral y que una vez emitida ya no se puede realizar un acto de investigación. Por eso la importancia de la pregunta. Ya no puedo más iniciar, hacer actos de investigación una vez emitida la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Bueno, les diré que se declaró improcedente y les dijeron, no, para esto no puede haber tutela de derechos, esto es solamente cuando se vulnera un derecho fundamental. Se declaró también infundado en segunda instancia, no improcedente, y esto llegó hasta casación, pero no prosperó. Sé que hay otro proceso esperando la audiencia de su casación. Aún no sabemos qué vaya a decir la Corte. Pero ya les voy adelantando que en esto, pese al carácter residual, pese a lo difícil que puede ser invocar una tutela de derechos, los jueces no, en su momento dijeron no, ¿no? Pero el abogado decía, me ampara el derecho, porque no hay otro mecanismo para cuestionar esta disposición que concluye la investigación preparatoria. Y me pone mi barrera, ¿no? Porque una vez que concluye esta, yo ya no puedo realizar ningún acto de investigación y eso está escrito en el código. Entonces, por ese lado, me parece importante el razonamiento. Hay un artículo que se escribió al respecto y que considera que sí debería de admitirse una tutela de derechos en ese sentido porque no hay más que hacer y el hecho de que no haya otro mecanismo podría dejar en indefensión a la persona. Entonces, como ven ustedes, hay distintas situaciones. Entonces, ahora sí, entramos a la práctica, ¿no? O sea, el litigio puro y duro, como dicen. Bueno, en realidad la audiencia, les diré, de tutela de derechos, no es una audiencia complicada, para nada complicada. Diría yo que es una audiencia bastante sencilla y en la que resalta bastante el principio de oralidad, ¿no? Porque se le explica de manera oral todo al juez y el juez debería de resolver inmediatamente. Es una audiencia pequeña y sencilla. El plazo de esta audiencia es que desde que inicia la disposición de inicio de diligencias preliminares hasta el final de la investigación preparatoria, es decir, durante este periodo se puede plantear la tutela de derechos y se puede programar una audiencia, ¿no? Ese es el lapso de tiempo, por así decirlo. Desde que inicia investigación preliminar hasta que termina la investigación preparatoria. Miren ustedes qué interesante, porque en este caso que yo les planteaba, ¿y si ya concluyo? ¿Puedo o no puedo? Ah, interesante. Eso todavía no lo ha decidido la Corte Suprema como tal, ¿no? Y otro punto claro es que ustedes me dirán, y abajo usted le ha colocado en rojo que el juez competente es el juez de investigación preparatoria que nosotros conocemos desde que hemos estudiado el nuevo código como un juez de garantías. En efecto, estimados estudiantes, colegas, aquí es el juez de garantías. Pero, doctor, ¿es el mismo de etapa intermedia? Sí, pero esto se lleva a cabo solo en preparatoria. Ya, muy bien, preparatoria. Pero en diligencias preliminares, que son urgentes, necesarias, conducentes, inmediatas, donde no hay juez todavía, porque estamos preliminarmente y el único protagonista o uno de los protagonistas es el Ministerio Público por las diligencias que hace, no hay juez. ¿A quién me quejo yo? ¿A quién acudo yo si a mí me vulneran? Usted ha puesto el ejemplo del detenido. Sí, pero el detenido está detenido, todavía no hay un juez competente. Ah, pese a que no haya juez todavía, porque el juez de un proceso inicia con la formalización de la investigación preparatoria. Ahí recién un juez toma el conocimiento de un caso que está formalizado, ¿no? Antes no. Y entonces, ¿a quién acudo? Al juez de investigación preparatoria de turno. Al juez de investigación preparatoria de turno. ¿Por qué? Porque evidentemente tengo que tener respaldado mi derecho de acudir a una instancia jurisdiccional imparcial y objetiva que me permita a mí decir, hey, el efectivo policial o el ministerio o el representante del Ministerio Público me están vulnerando mi derecho. Porque si no colocamos al juez de investigación preparatoria, ¿a quién podríamos acudir? ¿No? Perdería sentido. Entonces, pese a que todavía no hay un juez definido, se recurre al de turno y quien está de turno asume. La resolución, ¿no? Como les digo, en la audiencia participa el que está planteando la tutela de derechos,
¿Quién es el imputado? La defensa del imputado. Participa el representante del Ministerio Público o a quien se le plantea la tutela. Usualmente es el Ministerio Público, estimados colegas, pero también puede ser el representante de la Policía Nacional del Perú, pero cuando esto pasa de pasadita es el Ministerio Público porque trabajan de manera conjunta y es el Ministerio Público quien sigue en la dirección de la investigación. Entonces, se plantea por el imputado ante un órgano jurisdicción, un órgano, vamos a poner un operador, que sería, por ejemplo, el Ministerio Público, y este Ministerio Público tiene que estar presente en la audiencia. Les diré yo, ¿quién inicia sustentando? ¿Quién debería iniciar la audiencia? ¿Mm? Bueno, es evidente, ¿no? Si, por ejemplo, la prisión preventiva la inicia el fiscal, porque él es el que plantea el requerimiento, la tutela de derechos la fundamenta en primer lugar el solicitante, porque es quien conoce su requerimiento. Entonces aquí, por favor, tener cuidado, porque ya me ha pasado, no sé, es que pasa de todo, y ahí vamos entrando ya a la práctica. Me ha pasado en su momento que había un abogado que decía, bueno, señor juez, en las audiencias, quien inicia el orden está definido siempre es el representante del Ministerio Público. Entonces yo solicito, bueno, que se le dé el uso de la palabra. Señor abogado, pero es usted quien ha planteado el requerimiento o este mecanismo de defensa. Es usted quien tiene que sustentar. Bueno, señor juez, no me lo esperaba, pero yo le planteo por escrito. No, no, no. Principio de la oralidad. Entonces, ir preparado. El primero que habla es el que lo sostiene. ¿Quién sostiene? La defensa. Entonces, será la defensa la encargada de sustentar en audiencia, en primer lugar, su pedido. Luego se le corre traslado al Ministerio Público para que pues, pueda trasladar, pueda responder, ¿no? Lo que se plantea, lo que se sustenta. Luego se vuelve a correr traslado a la defensa, la réplica, la dúplica, y esto termina allí, ¿no? Es un mini debate que es debería de ser bastante práctico, pero en casos grandes, evidentemente sabemos que puede ser mucho más tedioso. Y en la audiencia se resuelve en el acto de manera inmediata. Como ven ahí, lo coloqué, dice inmediata y luego del debate y la acreditación de los hechos. Se subsana la omisión o se dictan medidas de protección. No, mire, ¿sabe qué? No llamaron al abogado, no se participó. Bueno, esa diligencia no tiene valor. Hay que notificar al abogado para que pueda participar. Por ejemplo, ahí no se subsana la omisión o se dictan estas medidas de protección necesarias, ¿no? Y ante, ustedes saben, cualquier desobediencia, pues es una resolución judicial que tiene valor. Vamos entrando ya a lo más práctico, ¿no? Para poder ir a desarrollar las preguntas. Yo les decía al inicio que trato de enfocar siempre mis clases, que son evidentemente teóricas, pero aterrizarla a casos prácticos. Y les voy a plantear cosas que me han sucedido, que a algunos colegas les han sucedido, y que me parecen interesantes, ¿no? Y luego de justamente la jurisprudencia, porque la jurisprudencia también ha servido para unificar criterios y resolver situaciones particulares que en su momento pues habían duda o todavía nada estaba dicho, ¿no? Entonces, jurisprudencia, ¿no? El acuerdo plenario 4/2010, ese acuerdo plenario dice, hey, es un carácter residual, no es para todos, no es para todo ni por todo. Y sí, ojo, dice, a ver, el acuerdo plenario, hey, cuando te estoy planteando una tutela de derechos, cuando se plantea es porque se está vulnerando algún derecho fundamental. Y si yo como juez verifico del solo escrito que es evidente, no sé, me adjunta algún video en plena flagrancia, yo digo, imaginen que sea, no vamos a exagerar, la tortura, ¿no? En este caso de la detención de este caso que les decía Floyd en Estados Unidos, el caso Floyd. Imaginen que era la intervención y que en el acto una cámara de seguridad detecta que en efecto es una detención abusiva, totalmente desproporcional, sin mérito, que la persona circulaba tranquila por el vecindario, ¿no? Imaginen, ¿no? Imaginemos. El juez va a tener que decir ya, bueno, a ver, ¿qué día tengo mi agenda? Esta persona sigue detenida, pero puede esperar. No, ¿verdad?
Cuando es muy evidente y cuando el peligro es mayor, el juez puede resolver sin audiencia, de manera inmediata. Miren ustedes, o sea, ya les estoy dando todo. O sea, el abogado que no conoce la tutela de derechos, el abogado que no la sabe presentar, es un abogado que está litigando sin un arma fundamental y clave en el litigio. Porque la tutela de derechos hoy por hoy es el mecanismo de control más poderoso y eficaz en el sistema procesal. Ya les digo. Incluso hoy por hoy es más utilizado que el habeas corpus. Es muy efectivo, señores. En su momento fue el habeas corpus, hoy por hoy es la tutela de derechos. ¿Qué pasó en el caso Ollanta-Humala? Expediente 249-2015. Se planteó también la tutela de derechos y se dijo que sí se puede recurrir a la tutela de derechos sin necesidad de recurrir a la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque decía, no, pero esto podía ser un habeas corpus, debieron ir al juez constitucional. No, pero ¿por qué no? Que esto puede ser un amparo. No, 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 no. La tutela de derechos tiene también una implicancia importante. Protege derechos fundamentales, garantiza un debido proceso y por lo tanto se puede recurrir a esta vía aún sin recurrir al órgano constitucional. El carácter residual, déjaselo para el propio derecho penal, ¿no? Porque hay otro mecanismo más específico. Pero si no, tranquilamente puedes presentarte a la tutela de derechos. Han habido otros pronunciamientos, como esta casación de la libertad 14-2010, en el que dice que sí se puede formular en la investigación preliminar, que como les comentaba hace un momento, esto había duda, ¿no? Pero si no hay juez, ¿ante quién la presento? Bueno, el juez de investigación preparatoria de turno. Y también hace mención a la inobservancia del artículo 180, ¿no? La pericia no presupone una vulneración al derecho a la prueba. Es decir, me dice, pero eso también, sí, está conexo al derecho de defensa. Miren ustedes qué interesante que se puede valorar de otra forma, ¿no? Expediente 4138-2018, Arequipa, que lo resaltante de este expediente es que se puede admitir tutela de derecho en etapa intermedia. Yo les decía que la regla es investigación preparatoria, pero también les contaba, y ya para hacerlos analizar, este detallito de qué pasa si el fiscal, de manera, porque es unilateral, pero no quiero decir la palabra, pero imaginemos que lo consideramos arbitrario, decimos, hey, ¿por qué me está concluyendo la investigación preparatoria? Me la concluye de manera abrupta, no hay mecanismo para apelar esta disposición, es decir, se acabó la etapa preparatoria, no me admitió pruebas, tengo 1000 cuestionamientos, ¿podría yo recurrir? Pero ya es etapa intermedia. Ah, bueno. Pero si se te están vulnerando y además la disposición fiscal de conclusión de investigación preparatoria es unilateral, sí se ha llegado a admitir en estos casos la tutela de derechos, ¿no? No se puede prescindir de ese estadio procesal, porque en efecto la etapa intermedia había sido pensada en su momento por como muy rápida, muy simple, ¿no? Bueno, el juez hace un control formal, luego sustancial y dice, no, no, pum, pum, lo paso a juicio oral. ¡Ey! Ya hemos visto la importancia de una etapa intermedia, ¿verdad? Los últimos meses me he esmerado mucho en repetirlo y pocos son los que han escuchado, pero seguramente todos los aquí presentes hemos visto la noticia de un juicio emblemático en los últimos meses, cuyo resultado ha sido retrotraerlo a la etapa intermedia, ¿no? Con críticas bastante duras a la actuación del juez de investigación preparatoria, que es el juez de etapa intermedia. Claro, si ustedes han escuchado noticias, no han cuestionado al colegiado que ha retrotraído el juicio, sino han cuestionado al juez que ha permitido que pase, porque no realizó bien su labor de control, se dice, ¿no? O lo dicen así. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la etapa intermedia ha recobrado su importancia, que no es una etapa más, sino que esta se puede alargar tanto incluso que hay necesidad de que se pueda plantear en este estadio la tutela de derechos. Ahora sí, de manera muy puntual, ¿qué situaciones prácticas he encontrado yo en el día a día? Lo primero que les decía, los abogados desconocen el carácter residual y en lugar de plantearme un control de plazos y arriesgarse a que el juez les diga improcedente, me han debido plantear
un control de plazos y no una tutela de derechos, ¿no? O sea, el desconocimiento de que hay ciertas vías específicas. Otro caso en el que me ha también tocado analizar mucho este carácter residual es en en la audiencia o el mecanismo que plantean tutela, cuando en realidad lo que hemos hecho es denegarle una diligencia. Por eso he hecho bastante hincapié en este carácter residual y en esos casos. Ese desconocimiento te pone en una línea de riesgo. ¿Por qué? Porque el juez va a decir, no todos los jueces van a decir reconduzco, van a decir usted abogado, conoce derecho, debe haber enmarcado bien su recurso y por lo tanto improcedente lo solicitado. Entonces, una pérdida de tiempo y además un gasto innecesario, ¿no? ¿Qué más me ha pasado? ¿Qué le ha pasado a un colega? Que le plantean la tutela de derechos a él, se la notifican vía casilla electrónica SINOE, la mesa de partes ese día se enferma, no da cuenta, va a audiencia y le dicen, señor, señor fiscal, le hemos notificado a la audiencia que eras enlace. ¿Audiencia? ¿Enlace? Sí, pero yo estoy en una diligencia. O imagínense, incluso ni siquiera se presenta, porque, o ni siquiera lo llaman. ¿Qué ha pasado? ¿Se puede llevar a cabo, pregunta, ¿se puede llevar a cabo la audiencia? Cuando han emplazado a un fiscal, porque él es el que sería la parte vulnerante del derecho, ¿se puede llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos sin su presencia? Ujú. Pero, profesor, está el agraviado, el juez puede resolver. Me dirán otros, ¿no? Y otro me dirá, pero no está en calidad de representante del Ministerio Público, no es quien sustente el requerimiento. Pero, como bien dice Víctor Zabaleta y todos los doctores que han respondido, no se puede, no se puede, ¿no? Bien, interesantes situaciones que se presentan y si se notificó, como dice Schendel, pero si no se notificó conforme ley, ya, ¿y qué pasa si sí se notificó, como en este caso, pero que no le dieron cuenta al fiscal? Igual se puede llevar a cabo. ¿Y qué pasa a un fiscal de conducta dilatoria y dice, no me voy a enlazar, me enlazo a la otra, para que declaren sustracción de la materia? Ah, interesante, ¿no? Línea delgada, pero en efecto no se puede llevar a cabo. Estas situaciones pasan, ¿no? E incluso, miren ustedes, en este caso que el fiscal no se presentó, el juez llevó a cabo la audiencia y declaró fundada la tutela de derechos. Y el fiscal lo notifican y recién ahí se entera que hubo audiencia. Quiere apelar y le dicen no, porque usted ha debido apelar en la audiencia. Miren, ustedes qué interesante, ¿no? ¿Qué mecanismo plantear ante ello? ¿No? ¿Qué mecanismo de defensa contra esta propia audiencia de tutela de derechos que lo que protege es defender los derechos? Entonces, van a haber seguramente muchas situaciones más, pero lo cierto es que se ha desarrollado así y que se viene desarrollando, se encuentra aristas, pero el carácter residual sigue teniendo esta gran importancia. Bueno, les agradezco la atención, sobre todo porque han sido una clase bastante activa. Yo, por supuesto, quedo leyendo los comentarios y ahora mismo voy a realizar la respuesta a cada una de las preguntas, no sin antes le corro traslado a Reader para que seguramente haga el comentario al Muchas respecto. gracias, doctora. En sí tenemos bastantes preguntas, pero en estos momentos vamos a dar ronda de preguntas por lo que es por audio, ya que la doctora venía respondiendo algunas preguntas por el chat. Pero eso sí, ya saben la metodología, tener activo tu cámara, debidamente sentado, referente al tema, tutela, estimados colegas, y con cámara activa sobre todo. Si no tienes cámara activa, lamentablemente no hay posibilidad que puedas responder. Doctora, le leo algunas preguntas. ¿Estaría bien, doctora? Claro, adelante. Listo, doctora. A ver, voy buscando por aquí. Nos dice, Mora, ¿tutela de derechos por prueba prohibida, doctora? Gracias. Aquí, qué buena pregunta. Excelente. Y es que yo les decía, ¿no? No es un numerus clausus, tampoco vamos a decir numerus apertus sin más, pero sí se ha evaluado algunas tutelas de derecho, en el caso de prueba prohibida, porque se ha establecido bien y se ha enfocado en el derecho a la defensa o en el debido proceso, sí se puede, se han admitido, aunque también se corre el riesgo de que haya jueces
mucho más, un poco más formalistas y legalistas y digan, hey, por principio de legalidad, este es de carácter residual, yo te recomiendo no tutela, realiza tu procedimiento conforme corresponde. Entonces, como les digo, hay casos y casos, hay que ver cómo lo enmarcamos. Particular y personalmente, creo que se va a tratar de casos en concreto, de ver mi estrategia también, ¿no? Porque si yo necesito ya se me está yendo el plazo, puede ser, ¿no? Porque la tutela me la van a programar, como les digo, de manera inmediata y plantear la exclusión de la prueba prohibida como tal es un procedimiento que me va a tomar muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces ya también ahí va un poco la estrategia legal y que el juez pueda reconducir mi pedido o yo me aferre en la audiencia que por favor me reconduzca el pedido, ¿no? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. Nos dicen sobre el carácter residual, doctora, si nos puede poner un ejemplo, por favor. Lo que hemos venido señalando. La tutela es solamente cuando no hay algo específico, un mecanismo específico para defender ese derecho. Por ejemplo, quiero interponer la tutela porque ya se venció el plazo de la investigación preliminar y el fiscal no emite un pronunciamiento. O sea, ¿qué le pasa al fiscal? Dijo 60 días, ya estamos en el día 70 y no emite un pronunciamiento. O sea, mi investigado, mi patrocinado, tiene derecho a un plazo razonable. Planteo tutela de derechos. El juez me va a decir, oiga, señor, esto no es tutela, esto es un control de plazos. 344 de la norma procesal. Carácter residual solamente si no hay un mecanismo específico. Gracias. Gracias a usted, doctora. A ver, otra pregunta. Mm, aquí creo, a ver, Carlos nos dice. Doctora, buenas noches. ¿Cómo considera que el diseño y la aplicación de la tutela de derechos en el Perú reflejan las tensiones entre el respeto a los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso, especialmente en el sistema de justicia, donde persisten problemas estructurales como la corrupción y el acceso desigual a la justicia? Gracias. Gracias por la pregunta. Creo que en sí la pregunta ya tiene un contenido bastante bueno y que de allí mismo podemos sacar la respuesta. Creo que sí, el mecanismo de tutela de derechos significa un carácter necesario, eficaz, un mecanismo eficaz de protección, no solamente a un imputado en un proceso específico, sino como bien se menciona en la pregunta, el respeto de uno en un proceso es un ejemplo del respeto a lo demás, a los demás, en sus respectivos procesos, y esto per se en la administración de justicia. Si nosotros como operadores, cada uno cumple su rol y el fiscal hace un buen rol y un respeto de los derechos fundamentales, cuida de que la intervención también se dé en respeto a los efectivos policiales, hay un juez que realiza su papel de juez garantista, y el abogado es un abogado activo, una defensa cuidadosa de un debido proceso, ejerce bien su derecho de defensa. Esto implica una correcta y una ideal administración de justicia. El propio código se ha colocado en el supuesto de decir, puede ser y puede pasar, no hay que cerrar los ojos, se presenta. Lamentablemente, existe la vulneración a alguno de estos derechos fundamentales y en ese caso yo te doy este mecanismo que es la tutela de derechos. Entonces creo yo que sí es un candado o es algo muy eficaz que ha colocado el Estado para proteger la correcta administración de justicia. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctora. Nos dice Johnny. Muy buena exposición, doctora. Una consulta. ¿Por qué existen fiscales y jueces sin especialización? Gracias. Es una pregunta más macro. Bueno, hay que decir que toda rama profesional hoy por hoy tiene muchas más especializaciones. Por eso felicito mucho el que ustedes estén aquí capacitándose. Es parte de eso, ¿no? De la capacitación. Nosotros vamos a la universidad y estudiamos una carrera de derecho. O sea, al culminar la carrera vamos a ser abogados todos, ¿no? Ya está en cada quien en su capacitación, formación y decisión porque rama y porque incluso hay muy pocas, si es que habrán dos universidades en todo el país, en las que tú sales con un título de alguna especialidad, o sea, sales abogado especialista en tal rama, porque los demás somos abogados y nos enseñan
de todo un poco se puede decir los cimientos, las bases, ¿no? Pero no nos hacen especialistas en alguna rama en específica. Y ahí ya depende de la formación posgrado, ¿no? Desde la maestría que elijas, desde la segunda especialidad, de los cursos de capacitación para elegir derecho de familia, derecho penal, administrativo, tributario. Y hoy por hoy, colegas, constitucional, ¿no? Y hoy por hoy, incluso dentro de estas especialidades, una subespecialidad. Sin ir muy lejos, miren, esta rama del derecho penal, alguno me dirá, sí, yo solo soy penal tributarista, otro me dirá, yo soy penal económico, por ahí alguien me dirá, no, yo solo veo delitos contra la administración pública, habrá quien me diga, yo me estoy especializando en delitos contra el patrimonio, o sea, hay especialistas hoy por hoy cada vez ya un poquito más en ciberdelitos. Entonces, claro, ya estamos entrando en, ¿no? en la era de la especialización, y es algo que tampoco se puede exigir per se para los concursos públicos. Tal vez sí se está tratando de cambiar el enfoque de pedirles en el caso del CNM, bueno, de hoy por hoy, ex CNM, hoy Junta Nacional de Justicia, que ya se pida un poco más de capacitación, ¿no? Ciertos requisitos. Si tú tienes este curso de especialidad, te aumento un punto más, te aumento 2 puntos más, ya, es una motivación. Pero no te pueden decir, si no tienes esta especialidad, ya no postulas, porque finalmente lo que tienes es el título y eso es lo que cuenta, ¿no? Para que no haya esta línea de discriminación. Gracias. Muchas gracias, doctora. En estos momentos tenemos otra pregunta referente a un participante. Nos dice, ¿qué hacer en mi primera audiencia de tutela de derechos? Gracias, doctora. Bueno, las recomendaciones, y le agradezco la pregunta, van a ser primero en general para cualquier audiencia, porque las recomendaciones básicas para toda audiencia es conocer mis hechos. No, no es hablar bonito, no es sonreírle al juez. Lo primero es conocer mi caso. Si yo conozco mi caso realmente, esto hasta en el mensaje corporal, visual, me da seguridad. Y esto lo tiene que uno que demostrar en la audiencia, ¿no? Y el prepararme. Si yo conozco bien mi caso y luego preparo previamente, hilo mis ideas, no tendría yo un mayor problema en tener una audiencia exitosa. Por eso digo, esto es en general, ¿no? En cualquier audiencia, el prepararse y bueno, ya los factores externos de tener la adecuada presentación, de la vestimenta formal, la medalla correspondiente, dirigirnos con respeto, elocuencia, el famoso conocer a mi juez también, es importante saber los criterios, hay jueces que les gusta un poco más de dogmática en tu alegación, hay jueces que dicen, no, puntual, yo me sé el derecho al hecho, entonces también un poco del estilo. Pero en el caso específico de nuestra audiencia de tutela de derechos, tener claro el petitorio concreto. O sea, ¿yo por qué estoy planteando mi tutela? ¿Cuál es el derecho? Porque a veces planteamos tutela, sí, señor, juez, el debido proceso, pero nos quedamos en lo gaseoso, el debido proceso, el derecho a defensa. A ver, ¿cuál ha sido el hecho fáctico por el cual yo considero se me ha vulnerado qué derecho? Y por eso yo estoy planteando la tutela. Y ante este planteamiento, ¿qué pido? Que se me resarza, que se minimice, que se sancione. ¿Qué pido? Que se me retrotraiga el proceso, que se declare nula alguna emisión de disposición. No, ¿qué busco? Entonces, mi éxito va a depender de mi conocimiento del caso, de mi preparación previa y la estrategia que yo, no solamente cómo demuestre que es el caso, sino cómo lo exprese bien. Y con esto tendríamos que tener una audiencia satisfactoria, además yendo un poco más allá, de poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Mencionaba Reader que yo juego ajedrez, esto me ha servido muchísimo en la litigación, en el sentido de ponerme, adelantarme, ¿no? Si yo hago esta jugada, para quienes juegan ajedrez, por ejemplo, yo juego E4, y mi oponente me responde C5, es decir, si yo hago un alegato y mi oponente sabemos que va a responder por el carácter residual, o sabemos que va a decir que no se vulneró porque sí se había hecho la notificación, pero que pusieron mal un número y que eso no es atribuible al MP, ¿no? ¿Qué sé yo? A la defensa, ¿no? Entonces, claro, sabemos que puede haber un contraataque. Nosotros no tenemos que quedarnos en la preparación de la primera parte, sino que a la respuesta adelantarnos. Si yo le juego esta jugada y me responden esta, ¿yo qué le voy a responder? Y eso ustedes seguramente se han dado cuenta con los juicios emblemáticos, ¿no? Dice abogado, qué bien litiga, cómo ha articulado su respuesta tan rápido. No, señores.
este abogado ya sabe con quién va a litigar, este fiscal ya sabe y en efecto ya se han adelantado porque ya se conocen las posturas. Entonces, ser empáticos y adelantarnos a la respuesta. Ese es el éxito. Gracias. Muchas gracias, doctora. Nos dice Marlene. Doctora, buenas noches. En caso de presentar una tutela de derechos y un habeas corpus, ¿cuál sería primero? Gracias. A ver, nadie dice que no pueda presentarse ambos, es verdad, nada nos lo impide, pero se entiende que el habeas corpus está íntimamente relacionada a la vulneración de la libertad en sus distintas formas, ¿no? Libertad por una privación de la propia libertad o de la libertad de tránsito, qué sé yo. No siempre coincide. Si por ahí coinciden, pues va a depender mucho de la jurisdicción, de la carga procesal de qué juez me cite primero a audiencia y si es que se resuelve en tutela y se declara el cese de la acción que estaría vulnerando un derecho fundamental, pues ya cuando llegue a mi audiencia de habeas corpus se va a declarar la sustracción de la materia o viceversa, ¿no? Sí es cierto que esta estrategia la hacen algunos colegas de la defensa porque dicen no sabemos cuál me va a llamar primero, ¿no? No lo recomiendo mucho porque creo que no siempre coinciden en la afectación al mismo derecho, ¿no? Pero si es por ese lado pues es un tema al azar, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Ver, tengo algunas preguntas adicionales. Nos dice Alberto. Doctora, una vez solicitado una tutela, ¿este tiene efecto suspensivo para la investigación o se continúa con los actos de investigación del proceso? Gracias. Gracias, qué buena pregunta. No hay un efecto suspensivo porque recuerden ustedes, claro, que hay distintos efectos en los recursos impugnatorios, ¿no? Por ahí el devolutivo, el suspensivo, el extensivo, pero en este caso específico no suspende, porque no se trata de un recurso que ponga fin al proceso, sino lo que nosotros estamos diciendo es en el transcurso de este proceso se me está vulnerando el derecho. O sea, el proceso puede seguir, por eso se presentaba este problema que les decía yo de aquel fiscal que concluye su investigación y cambió de etapa. Yo puedo plantear mi tutela y el caso puede llegar a juicio oral y yo sigo luchando mi tutela, por ejemplo, ¿no? Que no es lo ideal, sí, pero no tiene una regulación de carácter suspensivo porque no tiene esta finalidad de acabar con el proceso, como por ejemplo puede ser una nulidad. O como por ejemplo puede ser un requerimiento de sobreseguimiento, ¿no? No, este mecanismo de defensa o una excepción de improcedencia de acción, que hoy por hoy es mucho de la más utilizada y la más completa, sino que en este caso yo lo que quiero es que se me respete mi derecho, que el proceso continúe, pero que se me respete el derecho fundamental y si se me ha vulnerado, haya una sanción, haya una indemnización y claro, si es que hay algún efecto que puede darse, una nulidad de alguna disposición, pero el proceso continúa. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Nos dicen solamente excelente exposición. A ver, algunas no son relacionadas al tema. Lamentablemente, estimados colegas, no puedo trasladar la pregunta a la doctora. Listo. Tengo a Fernando. Fernando, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones por su exposición. Una pregunta breve, tengo este tema en la actualidad. El abogado es detenido en una acción civil de la entrega de un local y es acusado de usurpación junto con uno de los copropietarios. ¿Cabría la tutela de derecho, doctora? Qué buena pregunta. Gracias, doctor Fernando. Es una buena pregunta porque este puede ser un caso como el que planteaban hace un momento, ¿no? Habeas corpus o tutela. Claro, habría que ver a detalle cuál me puede resultar más eficaz, es decir, mucho más rápido y que me permita acceder a este. La tutela solo podría proceder si es que en efecto yo considero que la detención ha sido arbitraria y ahí me han vulnerado, es decir, no me han dicho los cargos que se me imputan, que al parecer en este caso, si viene de una acción civil, es decir, que hay un mandato legal o que por lo menos yo tengo base legal para estar allí con mi patrocinado, no podría haberse dado a la detención, ¿no? Me parece más que si es que hay una detención arbitraria,
yo me iría por un habeas corpus y no por una tutela, porque en la tutela me van a pedir especificar cuál, cargos, se te ha vulnerado que el derecho de defensa, tenías a tu abogado, pues llamar a tu abogado, ¿no? Me van a decir, debido a proceso, bueno, se está llevando a cabo dentro del margen de ley, ¿no? Entonces creo que sería más complicado sustentar la tutela que la propia vulneración de la libertad, que al parecer es arbitraria. Entonces, me parece que en este caso específico, que es un caso similar, sí debería de trabajarse por el habeas corpus más que por la tutela. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tengo a César Palomino. Los que no se hayan matriculado, ya saben, estimados colegas, a través del chat pueden contactarse. Y habíamos llegado a 650 conectados, doctora. Igual le voy a remitir la captura de pantalla mientras estaba explicando. ¿Sí, doctora? Muy bien, estimados César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya saben, dejan su número de celular en el chat, solamente los que desean matricularse. Estimado César, adelante. Gracias. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora, y nos ha enseñado mucho. Doctora, respecto a los que siempre estoy tratando, doctora, de que hablaron sobre la especialidad. Los médicos legistas deberían, o se ha establecido que tienen que tener especialidad en medicina forense. Sin embargo, todos están, solamente en el país hay 15, 20 médicos que cuentan con la especialidad, pero no están como médicos legistas. Algunos sí, pero la mayoría no lo están cumpliendo. Y están firmando y firman certificados médicos, pero no cuentan con la especialidad. ¿Cuál sería la medida o la estrategia idónea para declarar la nulidad de esos certificados médicos y llegar hasta una última instancia que marque un precedente al respecto? Gracias, señor César. Yo le agradezco mucho la pregunta porque y además esto es un tema de reflexión a nivel de gestión pública. Lo que dice usted es verdad, no es un dato menor, esto se tiene conocimiento ya hace bastantes años, es un problema detectado incluso por la propia institución, que es el Ministerio Público. Deben ser muy pocos los forenses, en efecto, uno de ellos que me parece muy reconocido, que además es catedrático, profesor y tiene dos carreras, ¿no? Es abogado y médico y tiene la especialidad, era uno de los más críticos. Estoy hablando de José Luis Pacheco de la Cruz, mi docente. Además, él siempre ha sido muy crítico en decir, muchos firman, pero en realidad pocos tienen la especialidad que yo tengo, ¿no? Porque el médico cuando se titula es médico cirujano, pero la especialidad grabada como especialidad ya es otra cosa. Yo considero que esto no calzaría dentro de alguna conducta delictiva, si es que en algún momento se planteó, o alguna inconducta administrativa, porque hay una necesidad de profesionales. Y lamentablemente, el tema de la especialidad forense es una de las especialidades médicas menos remunerada, que es lo que justamente dicen los colegas médicos, ¿no? Les cuesta mucho estudiar la carrera, son 6 años, es una de las carreras más sacrificadas. Entonces, lo que la mayoría busca es llegar a una especialidad que por lo menos pueda compensar económicamente este esfuerzo a lo largo de sus años. No sé, se inclinan por la cirugía plástica, entre otras especialidades, ¿no? Pero forense no, se paga poco y además hay poco trabajo. Hoy pasa lo contrario, o sea, se sigue pagando poco, pero necesitamos más profesionales especialistas. Es un tema que se va a tener que manejar a nivel gestor. Yo dudo que prospere alguna medida que permita declarar la nulidad del certificado médico de este médico que no es médico especialista en forense. Dudo que a nivel le puedan dar la razón por el hecho, y creo que uno de los precedentes acá podría ser esta famosa sentencia que declara la constitucionalidad del contrato administrativo de servicios, ¿no? Todos los especialistas laboralistas coincidían a nivel de doctrina
que el contrato administrativo de servicio, decreto legislativo 1057, era inconstitucional, por ejemplo, ¿no? No tenías vacaciones más que 15 días, no tenías derecho a los pagos de beneficios sociales, como sí los tenía un decreto legislativo 728, por ejemplo. Se plantea la demanda de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional hace un análisis más allá de lo específico y los requisitos como tal, y dice que el declarar esto válido, ¿no? La inconstitucionalidad devendría en un perjuicio grande para el Estado. Creo que va en este mismo sentido. Imagínense, sin médicos forenses, sin certificados médicos, cuántas personas agraviadas tendrían este, serían agraviadas, por así decirlo, nuevamente serían perjudicadas en esta medida, ¿no? Creo que iría más por ese lado, ¿no? Por una visión más integral a nivel de gestión pública. No creo que, insisto, prospere. Creo que la solución va a tener que estar desde el Estado, desde la gestión, impulsar y motivar, ¿no? Tratar de aumentar sueldos, brindar mejores oportunidades, cursos de capacitación, especializaciones a menos costo, entre otras situaciones que puedan darse. Pero a nivel legal, no veo una solución inmediata práctica, sin perjuicio de que esto pueda intentarse por alguien que, quién sabe, y termina, como puede ser, por ejemplo, usted, doctor Palomino, obteniendo un resultado favorable y pueda generar, ¿no? Mi postura desde ya, evidentemente, también un tanto subjetiva, ¿no? Porque yo soy fiscal, trabajo en el Ministerio Público. He visto de diversos casos en los cuales los médicos, los certificados médicos legales a mí me han permitido sostener sentencias condenatorias o incluso de violación sexual, y mi postura no podría ser contraria o distinta además, ¿no? También hay que reconocerlo, tengo una visión parcializada ahí por mi propia función. Pero yo lo insto a que pueda hacer el recurso correspondiente y quién sabe, esto pueda beneficiarnos a todos con más médicos especialistas, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctora. Estimado Manuel, muy buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Sí, doctor Río, buenas noches. Doctora Fabiola, ¿qué tal? Buena ponencia. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Le digo, en el artículo 71 del Código Procesal Penal hace más que una sola identificar los derechos del imputado. Si no se regulan, ¿cuál es el procedimiento que debe de existir dentro del proceso penal toda persona vulnerada a sus derechos del imputado, estimado doctor? Gracias, doctor, por la pregunta. Entendí más o menos que tendría que decirme qué pasa si el derecho no está regulado acá. Como les decía, Correcto. claro, eso es taxativo, ¿no? Tenemos cuando yo decía numerus apertus, numerus clausus, hacíamos referencia a estas frases, estos latinajos, si queremos llamarlos así, es que ¿la tutela de derechos puede defender solo a estos derechos o puede tener un alcance adicional? Entonces, creo que estos derechos que están regulados como tal son los derechos cumbre, ¿no? Los que están a la cabeza, los que van a permitir sostener un debido proceso con todas sus garantías y con un respeto absoluto de los derechos del imputado. Pero también considero que por ahí podrían haber otros derechos que de repente ahora no los vemos, pero que en un caso concreto yo puedo decir, hey, pero se me está vulnerando mi derecho. Y si no está en el artículo 71, ¿qué hago? Bueno, ahí ya ha respondido la Corte Suprema y ha dicho, cualquier derecho definitivamente va a estar ligado a alguno de estos derechos, ligado, no va a ser el mismo, pero va a guardar relación con uno de los derechos del artículo 71. Habría que ver con qué derecho está relacionado. Casi siempre suele ser con el derecho de defensa, ¿no? No, el derecho de defensa no es únicamente que esté mi abogado, sino que la defensa sea eficaz, ¿no? Que hay un respeto a mi abogado. Casi siempre está ligado a un debido proceso. Casi siempre está ligado. Entonces, sí, yo le entiendo la pregunta de ¿y qué pasa con mis demás derechos? No están desprotegidos. Como bien he leído por ahí un comentario ahorita, ¿se puede interponer la tutela? Sí se puede. ¿Cuál es ahí, por así decirlo, el truco, la estrategia? Plantear muy bien a qué derecho está ligado de los del artículo 71. Siempre hay un matiz de relación, siempre, porque estos derechos son los principales, ¿no? Los protagonistas. Gracias por la pregunta, señor Manuel.
Muchas gracias, doctora. Tenemos, ya saben, nombres completos, tienen que estar en el Zoom. Tengo un participante que tiene nombre Windows, lamentablemente no puedo dar pase. Estimado Peter, contigo cerramos la exposición. Gracias. Ante todo, muy buenas noches, doctora, excelente exposición. Mi pregunta sería, ¿no? Con respecto, pues, a las pericias que realizan, ¿no? Ejemplo, está en boga la parte, pues, de violencia familiar, ¿no? Se emiten informes psicológicos y realmente no son peritos especialistas, ¿no? O deberían de capacitarse, ¿no? Pero no son así, ¿no? Y lo que sí son, pues, especialistas o son, pues, del Instituto Médico Legal, ¿no? Ya que esta norma, pues, ha traído muchas consecuencias de que las mujeres a veces mienten, la gran, no todas, pero mienten y solamente, pues, el psicólogo pone que sí está afectada la situación. ¿Cuál sería, pues, su postura, doctora, o alguna norma, una jurisprudencia normativa para poder, pues, avalarse y estos informes que realmente, pues, no tienen validez, ¿no? Se podría decir, ¿no? Gracias, doctor, por la pregunta. A ver, sí es cierto que la norma actual nos permite darle validez probatoria a, por ejemplo, los protocolos de pericia psicológica o los informes psicológicos del CEN, ¿no? Que entiendo que por ahí más va el cuestionamiento. Muchos de estos psicólogos no tienen, como bien mencionó el doctor Palomino, esta especialidad o por lo menos no se cumplen estos famosos requisitos que se tendría que tener en cuenta. El tiempo de evaluación a la persona, una respuesta después de meses, de diversas sesiones, de una valoración integral, es decir, una pericia como tal. Es cierto. A nivel, y puede ser una respuesta no muy alentadora, relacionada a la clase de hoy, yo no veo que pueda plantearse o pueda prosperar una tutela de derechos porque no veo algún derecho fundamental gravemente afectado por esta pericia. Sí puedo ver que, claro, puede llevarse a cabo, puede sostenerse una investigación preliminar, un procedimiento con esta, ¿no? Porque es un indicio. Pero también, y ahí sí lo aliento, decirle, y en esto sí hay jurisprudencia, porque lo ha dicho reiteradamente la Corte Suprema, la pericia no lo es todo, ¿no? Y aun cuando mi pericia me diga, y aun cuando sea un perito experto, aun cuando sea un perito el más capacitado, tenga todas las especialidades y acreditaciones del mundo, aun cuando esté así, la Corte Suprema ha dicho, la pericia no es una prueba vinculante per se, ni prueba única para ser objeto de condena. Entonces, ya con esta jurisprudencia, incluso les diré, a mí como fiscal me han planteado, me han puesto escritos algunas defensas a nivel preliminar y me han dicho, doctora, si bien es cierto, usted tiene esta pericia, también es cierto que la Corte Suprema ha dicho que la pericia no implica per se una toma de decisión, porque finalmente, ¿qué es? Es una prueba más y hay que hacer una valoración que integral de toda la prueba. Entonces, puede ser la mejor pericia del mundo y pasa mucho, por ejemplo, en el caso de lavado de activos. No recuerdo el número hay mucha jurisprudencia. Yo me comprometo con Reader a buscarla y pasársela para que la tengan en el aula virtual. Pero, por ejemplo, ahora, respondiendo a la pregunta de Alexander, ¿no? Tan solo con la sentencia plenaria casatoria 1/2017 referida al lavado de activos, ¿no? Me dice, se va a valorar, y ahí dice, no, no solo la pericia. La pericia puede decir desbalance patrimonial y yo puedo absolver por lavado de activos siendo juez. ¿Por qué? Porque tengo que hacer una valoración integral. Integral. Hay otras pruebas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no solo voy a tener la valoración el informe psicológico, ¿no? Tendré la declaración, puedo presentar mi pericia de parte para hacer un contrapeso y al momento del juicio oral en el interrogatorio y la valoración probatoria, esto se va a definir de manera mucho más clara. Al nivel preliminar, sí, es decir, hay que reconocerlo ahí, es un poco más complicado porque ante la duda el fiscal va a preferir seguir con el proceso, ¿no? Pero le diré que no se preocupe, porque si esto llega a una instancia mayor, hay un juez que puede verificar que esto se realice de manera garantista y sobre todo en igualdad de armas, ¿no? Una valoración probatoria conjunta. Muchas gracias por la pregunta, doctor Uncoy.
Muchas gracias, doctora, a usted por su disertación, como siempre, impecable. Doctora Fabiola Paza, nos vemos en una próxima sesión de clase y a cada uno de nuestros participantes haber estado durante estas 2 horas de sesión. Muchas gracias a ti, Reader, gracias a todos y conmigo hasta una próxima oportunidad.